avec les autres? Par une difficulté de communiquer avec les autres, par le sentiment d'être en danger en permanence, par le fait que je ne me sens jamais tout à fait bien dans ma peau et dans le monde. Vous aimez vivre seul? Oh oui, j'aime avoir des amis, mais j'aime beaucoup et de plus en plus être tout à fait seul. Être tout à fait seul dans une cabine de bateau, par exemple, ou alors enfermé chez moi. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Estamos escuchando la voz de Eugenio Ionesco, este dramaturgo, poeta, novelista, ensayista, pero básicamente dramaturgo del teatro del absurdo, Eugenio Ionesco, este rumano-francés, al cual estamos de alguna forma dedicando la semana, por motivo de que hay una muy buena obra, El Rey debe morir, el Rey se muere ahí en el Teatro Circular, viernes y sábados a las 11:30 de la noche en el trasnoche. Este hombre nació en 1909, murió en 1994 en París, casualmente nació y murió el mismo año que Juan Carlos Onetti. Les propongo escuchar un informe especial de Radio Francia sobre Eugenio Ionesco. Puente de las Artes. Un programa de Radio Francia Internacional. El escritor Eugen Ionesco nació el 26 de noviembre de 1909 en Slatina, en Rumanía, de madre francesa y padre rumano. Su vida transcurrió entre una visión idílica de Francia, que representaba a la madre, y una visión crítica de Rumanía, que simbolizaba la férrea autoridad paterna. Dicho en sus palabras, mi país solo podría ser aquel donde vivía mi madre. Su juventud y parte de la vida adulta transcurrió entre ambos países, entre los conflictos de sus padres y las guerras mundiales, y no será sino hasta 1950 que se dará a conocer en el mundo del teatro con su obra La cantante calva. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Ionesco se convirtió junto con Samuel Beckett en el creador del llamado teatro del absurdo, si bien él trató de deshacerse de esa etiqueta asociada al puro sinsentido. Prefería en todo caso el término insólito o ridículo. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, la Biblioteca Nacional de Francia le rinde un homenaje que se prolongará hasta el 2010. Estoy frente al mundo como delante de un bloque opaco, y me parece que no entiendo nada de nada, y que de hecho no hay nada que entender. Jorge Labelli, director de teatro de origen argentino, nos habla de este autor de ruptura. Ionesco no sabía por qué se decía que era un teatro del absurdo, en el cual se incluía también a Beckett y Adamov. Quiero decir que toda esa generación, como Jean Tardieu, por ejemplo, pertenecían a autores de ruptura que habían tratado de escribir y de buscar a través de la escritura un estilo, una manera de expresarse bien distinta del realismo que había precedido la guerra. Así que en realidad este teatro de Ionesco venía también, tal vez él trabajaba también mucho con las palabras, con el sentido de las palabras. En sus primeras obras justamente hay mucho de eso, ¿no? Hay una cierta desintegración, un cierto descubrimiento de la lengua. Ionesco era rumano y su madre era francesa. Había vivido una parte de su tiempo y su educación en Francia, pero cuando llegó el momento del servicio militar, él tuvo que hacer esa parte, esa experiencia, digamos, con Ceausescu en ese periodo. Así que guardó de todo eso un recuerdo terrible, ¿no? De allí el hecho de que hubo una gran parte de la gente que
desestimaba ese pasaje de Ionesco en lo que era su propio país, en cierta medida Rumania, y su experiencia, digamos, socialista, entre comillas, que había vivido en ese país. Así que cuando alguna de sus obras, por ejemplo, como la que yo monté, Macbeth, aparecieron, que fue en el 70 por ahí, causó una impresión, digamos que estaba contracorriente, porque después del 68 hubo una suerte de euforia de izquierda, en el que se veía la revolución, en que se veía la transformación de la sociedad. Y alguien que venía con un mensaje a tal punto pesimista, estaba como en contracorriente de toda esa generación, ¿no? D'autres qui ont le ventre creux, d'autres leurs jambes à leur cou, d'autres éclatent ou explosent. En la obra de Ionesco, el lenguaje mismo se convierte en un personaje total que dirige la trama, o más bien la antitrama, y termina por imponer sus propios mecanismos. Los personajes pierden toda facultad propia y se convierten en títeres avasallados por un lenguaje frenético y loco. Las palabras pierden su sentido y se vuelven intercambiables, proliferando sin control, y aparecen aforismos y razonamientos extraños, silogismos invertidos y falsos axiomas. El lenguaje estalla finalmente en el silencio de la incomprensión. Y ese lenguaje roto se reconstituye de otra manera. Es un lenguaje más puro que ha llegado hasta los límites, hasta la frontera del silencio total. El actor francés Jacques Legret fue director del Teatro de la Huchette de 1981 al 2003. Fue ayudante de Nicolas Bataille en la puesta en escena de unos 20 espectáculos. Ha interpretado más de 4.500 veces La cantante calva en el Teatro de la Huchette, una pequeña sala que tiene en cartelera La cantante calva cada noche desde hace 50 años. Salíamos de dos guerras terribles, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Había movimientos filosóficos como el de Sartre, Camus, etc., sobre qué es el hombre, a dónde va, por qué está en el mundo. El absurdo del teatro es la absurdidad de la condición humana. En La cantante calva tenemos a una pareja, a los Smith, que llevan 30 años de vida en común y se aburren. También están los Martin, que apenas si se reconocen a pesar de tener una hija. En la lección hay una especie de violación que es la enseñanza, donde a uno se le impone que 2 y 2 son 4, aunque no sea tan cierto. Ahí estaba el absurdo. Y a la gente que no le gustaba esa revolución teatral decía que era el teatro del absurdo porque no significaba nada. Mi teatro es una confesión, un testimonio, una proyección de mi drama interior en la escena, sin olvidar que solo siendo auténticamente uno mismo se tiene la posibilidad de ser otros a la vez. Jérôme Savary es director teatral y nos habla de algunas copas compartidas con Eugène Ionesco. Ionesco era un hombre que tomaba mucho, le gustaba tomar, era alcohólico, uno lo puede decir, y su esposa lo controlaba muchísimo. Entonces él no tenía derecho de tomar en casa y cada día decía que iba a cierto lugar, a la biblioteca o algo así, al trabajo, y pasaba cada día al mismo tiempo en la casa de Ruth Henry para bajarse 3-4 whisky con hielo. Era un tipo con mucho humor, un pequeño hombre tímido, pero muy cómico. Sobre el teatro del absurdo, ¿y por qué? ¿El absurdo por qué en la obra de Ionesco? Bueno, en aquel tiempo el teatro era colonizado por la literatura, textos muy serios. En general se hacía el teatro a la Jean Vilar, con cortinas negras y muy buenos actores, pero la palabra tenía la dominación. Pero Ionesco ha traído esa especie de revolución que era no tratar de ser lógico siempre, pero eso es una forma de agresión y de poesía al mismo tiempo que trajo Ionesco y que fue muy importante porque de aquí se empezó a hacer teatro del absurdo en un mundo absurdo sin tratar de ser siempre lógico.
De todas las obras de Ionesco, ¿cuál es la más emblemática para usted? La que me impresionó mucho fue las sillas, les chaises, porque esas 40 sillas, el escenario era algo muy bello. Y él tenía también el sentido de las imágenes, es decir, que en cada una de sus obras hay proposiciones para el director de enloquecerse con imágenes. Me gusta mucho también el Amédée, y yo era amigo, no yo, pero mi hermano, y entonces me volví amigo, yo era muy joven del tipo que hizo la cantatrice chauve en el Teatro de la Huchette, y en los años 60 era un tipo joven, un equipo joven, y yo fui a verlo varias veces y vi esa compañía que actuó solamente eso en toda su carrera, del inicio al final. Durante 40 años, cada día contaban la misma historia. Y eso era muy ionesquiano, en cierto modo. Y es una obra que quedó igual. El interés del absurdo es que no pasa de moda, porque vivimos en un mundo absurdo y a veces lo que pasan de moda son las ideas políticas o literarias, las convicciones, el absurdo siempre llega. La exposición que la Biblioteca Nacional de Francia presentó por el centenario del nacimiento de Ionesco tenía archivos y documentos originales cedidos por Marie-France Ionesco, la hija de Eugène Ionesco. Noé Giré es la comisaria de aquella exposición sobre Ionesco. Había cierto rechazo del desarrollo clásico del teatro, en el que había un principio, un desarrollo y un final, con personajes muy predecibles. La primera obra que da pie a ese nuevo teatro del absurdo, como le llamó Martin Slin, se inicia con La cantante calva, escrita en 1950. Ionesco le llama la antipieza, es decir, rompe con el teatro de desarrollo clásico y los personajes son casi fantoches. Ionesco, para escribir La cantante calva, se inspiró del método de lenguas asímil, y eso hace que los personajes son como marionetas que se hablan con frases hechas, lo que lleva a la incomunicabilidad total entre ellos, y eso lleva a la violencia, y ese sinsentido podía sorprender y escandalizar al público. En 1950 Ionesco publica La cantante calva cuando trabajaba para Ediciones Jurídicas, y esta obra sorprendió a la crítica por estar en una línea de antiteatro. ¿Cómo podría quizá describirnos esta cantante calva? Es una pieza que tiene algo de pesadillesco, irónico, y la pregunta sería, ¿la crítica es más eficaz cuando se acompaña de la risa? Yo creo que hay una parte de crítica y después también una cosa artificial, por comenzar por el título, porque la obra no tenía título, y no sé cómo fue, pero nació en el hecho de que un actor confundió una noticia en la que se habla de una cantante y de repente dijo que era una cantante calva. Entonces eso le gustó a Ionesco como título, es decir, cualquier título. Si uno sale de la obra esa, dice, la primera cosa es, pero ¿por qué se llama esta La cantante calva, no? Efectivamente, como podría ser el paseo en Luxemburgo, pero aunque nadie se pasea por ahí, quiere decir que de repente era una distancia suplementaria con relación al título, una intriga suplementaria, es decir, que es en apariencia un teatro escrito para decir nada. Ese tipo de cosas están basadas también en una búsqueda de lo que podría ser lo insólito de lo cotidiano. Podríamos hablar de las relaciones con la política. En la obra Rinocerontes hay una referencia al fascismo, los hombres son transformados en bestias, y él, cuando le preguntaron cómo se definía a nivel político, se definía como un anarquista de derecho. Nos hablaba también de sus orígenes rumano, él era profundamente anticomunista por lo que había vivido en su país, en Rumanía. Es seguro que era anticomunista tal cual se presentaba primero en su país, al que no volvió más, ¿no? Durante el periodo también, que fue un periodo muy duro para Rumania, ¿no? Pero el aspecto anarquista yo creo que ese es muy cierto, porque es una persona desconforme no solamente con la sociedad en la que está viviendo, sino con sí mismo, ¿no? Ionesco era un personaje angustiado por la muerte,
Y eso aparece en todas sus obras, ¿no? Ya en El Rey se muere, como que lleva el título de ¿quién es el rey? ¿El rey de dónde? ¿De quién? ¿No? Ese rey, ¿quién es un rey? No es un rey, ese Béranger, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre, ¿no? Entonces, la obsesión de la muerte es un elemento referencial en la escritura de Ionesco, y aparece también en todas las otras, ¿no? Por ejemplo, Juego de Masacre, no sé cómo se tradujo en español, Jeu de Massacre. Esa obra, por ejemplo, está inspirada en la peste, pero después es el triunfo de la muerte, finalmente en todas circunstancias. Es decir, que el tiempo, las etapas de la vida se precipitan, son brevísimas, pero la constancia en la muerte y la incógnita del futuro es la misma, ¿no? Que sea creyente o laico. Bueno, es una tentativa de querer comprender lo incomprensible, ¿no? Es decir, darle un sentido a la vida, que es una parte de la preocupación fundamental de nuestra existencia, creo. Je voulais dire que le monde est une illusion. La esencia del teatro parece ser la exageración. Para sobrepasar esta idea en declive, debemos exagerar aún más, llevar a los personajes a las historias y hasta a la escenografía, más allá de los límites de lo verdadero y lo verosímil, para llegar a algo que sea más verdadero que la vida misma. Juega también con el sonido, efectivamente, de esas palabras, pero hay otros que lo han hecho antes que él, por ejemplo, Jean Tardieu. Pero Jean Tardieu era un poeta y escribía, como Mallarmé, escribía jugando con las palabras, pero era como lo propio de la expresión lírica. En Ionesco eso está derivado en una forma teatral, y esa forma teatral es impactante justamente porque no tiene relación con el realismo, porque se aleja, lo que no quiere decir que haya cosas concretas en el interior, lo que quiere decir que era un teatro en el que no tiene nada que decir, sino que lo que tiene que decir es como una gran interrogación y también una gran dosis de angustia. Intento encontrar una nueva forma de lenguaje que sea capaz de traducir mi universo onírico, pues la mayoría de mis obras han nacido de una visión o de un sueño. Fue una cosa también que venía del surrealismo, seguramente antes de Ionesco, si Ionesco no venía con la idea de inventar el teatro del absurdo, pero si se ve las primeras obras que él hizo, que son las que todavía se están haciendo en el teatro de la Huchette, por ejemplo, ¿no? La cantante calva y la lección. Uno se da cuenta que no son lo que puede decirse una farsa o una forma de teatro que ridiculice el teatro de Boulevard. El teatro de Ionesco está todo basado en una forma, yo diría, de tomar la realidad, pero de ver en ella algo que no aparece a primera vista, ¿no? La cosa inquietante, es el caso de la lección, por ejemplo, ¿no? Es el caso de muchas obras, de los comienzos, ¿no? Donde la realidad se transforma, donde aparece un hongo, por ejemplo, que va ocupando el espacio sin que el personaje no sepa cómo reaccionar. Ese tipo de cosas tienen una cierta realidad, pero tienen sobre todo la proyección de un mundo amenazado, de un mundo lleno de cosas oscuras, de cosas no lisibles a primera vista, ¿no? El arte brinda una luz, que es apenas un brillo grisáceo, un inicio de iluminación ahogado entre tanta palabrería. Yo no pienso que sea incoherente, es decir, que hay una coherencia, una lógica que es una lógica un poco particular, la lógica de algo que está décalé, que algo que está un poco fuera de lo real, como al lado de lo real, como un paso con relación a un paso de lo real, pero que no es lo verdaderamente real. En mi obra, Las sillas, los objetos sobre el escenario cobran vida inexplicablemente. No hace tanto tiempo que Ionesco se acercaba al pequeño teatro de la Huchette, como recuerda Jacques Legret. D'abord il était à un Noctambule pour la première de la cantatrice Shaw. Primero estuvo en el teatro de los Noctambules para el estreno de la cantante calva y estuvo en el teatro de Poche para el estreno de la lección. Después venía a menudo al teatro de la Huchette para ver la cantante y la lección.
Además hicimos muchísimas fiestas para festejar los 5 años, los 10 años, los 15, los 20 años, los 30 años, la representación número 1000, la 2000, la 5000, y siempre estaba con nosotros, con su mujer y su hija cuando estaban en París. Los archivos y manuscritos de Ionesco han sido legados a la Biblioteca Nacional de Francia por la hija del escritor. Con Marie-France Ionesco nos hemos organizado para abrir armarios, visitar la biblioteca y hemos encontrado manuscritos que son una mina de oro para la investigación, pues va a ayudar a reconstruir la genética de los textos y estudiar las etapas de la elaboración de la obra. Eran documentos que ni siquiera se sabía que existían y eso nos ha permitido mostrar documentos inéditos. Despedimos nuestro programa Puente de las Artes, producido y presentado por Escarlata Sánchez y realizado por Pilar Pérez. Locuciones adicionales: Natalia Olivares, Gabriel Quirós y Grégory Shepard. Que estamos aquí dándole la bienvenida con Franz Zappa, aunque esta semana podríamos haber puesto otro grupo, Procol Harum también, ¿no? Está bien, que sí. Son los dos que están ahí poniéndole música a este libro, a esta novela Zafiro. Yo solo quería ser el cantante de una banda de rock and roll. Así es. Editado por Estuario. Yo cuando pensaba para conversar de esta novela, mire por dónde lo voy a agarrar, ¿no? Está bien, usted agarre por donde quiera. Hace poco leía que Borges en una conferencia planteaba que la ambición secreta del hombre era escapar del tiempo, y que le había pasado en 2 ocasiones, que había estado frente a un paredón y ahí como que se había escapado del tiempo, ¿no? Y Zafiro, esta novela, de alguna forma, por distintos motivos, pareciera también querer escapar del tiempo. No sé si quiere escapar, ¿eh? ¿Usted le parece que quiere escaparse? ¿Vio? No, porque aparte pensé cuando leí eso de Borges, digo, todo una ambición secreta del hombre, pero en realidad el narrador, un narrador también quiere de alguna forma escapar del tiempo. Me refiero al tiempo, por ejemplo, lineal. En Zafiro sí. Es una novela que, digamos, de alguna forma... pero el tiempo no es lineal, ¿no? Lo que es lineal es las agujas del reloj, pero eso no es el tiempo, ¿no? La máquina del tiempo, para hablar de Mateo, va por otro lado, ¿no? El tiempo es otra cosa, ¿no? Es una cosa que nos pasa. Pero en general uno está como inmerso en el tiempo en una serie de días, de horas, de minutos. Sí, y en el caso de Zafiro, en el caso de, por ejemplo, de Rayuela, en el caso de otras novelas, por un lado, quieren salir de ese tiempo lineal, de esa forma de escribir lineal, aunque siempre hay una linealidad, siempre hay una progresión de atrás hacia adelante, del principio hacia el fin. Lo que pasa es que la línea no tiene por qué ser recta. Eso es cierto, eso es cierto. Puede ser curva, puede ser elíptica, puede ser de distintas maneras. El dibujo que forma cada novela, bueno, tiene que ver con esa linealidad. En algunos casos puede ser una línea recta y puede estar muy bien para determinadas cosas. No es lo que a mí me entusiasma más. Y Zafiro claramente maneja una cosa similar o en alguna manera homenajeando la linealidad que puede tener Rayuela, ¿no? Esa cosa de construir como un mapa diverso, ¿no? De diversas lecturas. Y aparte, como decías, pueden ser líneas rectas, pero pueden dar saltos esas líneas. Exactamente. O pueden ir para atrás y para adelante. Claro. Sí, claro. En este caso, Zafiro, la mitad es una novela, la otra mitad son llamadas o apuntes a fragmentos de esa novela, ¿no? Exactamente. Y que pueden ser tomados linealmente o no. Pero bueno, sí, esencialmente es una pequeñita novela al principio y después un montón de otros capítulos que son complementarios o que tienen de alguna manera que ver y se va construyendo como una historia paralela que de alguna manera es la misma historia pero es distinta a la vez.
no es que sea exactamente una historia paralela, sino que fragmentos de la primera novela se expanden o se ven de otra forma. Sí. Entonces, con lo cual, el tiempo que estaba en la primera novela, que es más o menos lineal, se empieza a expandir o empieza a ver, entra la poesía, entran diálogos, entran casi diálogos teatrales, en fin, entran una especie de collage en algún momento. Sí. Es decir, y siempre relacionado con momentos de la primera novela. Sí, de alguna manera sí. Y sin embargo Zafiro, y además de tema del tiempo, Zafiro es una novela que es del 86, su primera edición. Del 89, la primera edición es del 89, sí. Y o sea que la publicaste en el 89, pero lo que quiere recrear Zafiro es un ambiente que no es el del 89. No, tiene que ver con los 70, con mediados de los 70, ¿no? Hay una recreación, por eso digo, de los 70, de los 70 y los 80. Sí, ¿no? Y tocando el 80, pero no mucho más. Bueno, por eso digo para pensar, es un... O sea, es el aire de una época que va del 70 al 80, por decirlo. Exactamente, sí, toma, digamos, esencialmente podemos decir la historia de jóvenes más o menos bohemios que están alrededor de un grupo de rock and roll en mediados de los 70, ya instalada la dictadura, hasta principios de los 80. Y cómo esos jóvenes van viviendo, en el entendido de que la dictadura no solo condenó, trató de aniquilar a todos los movimientos revolucionarios de corte político, sino también a todo el movimiento del rock and roll, por ejemplo, ¿no? Que no quedó nada. Hubo un momento en el cual no existió, fines de los 70 no existía prácticamente ningún grupo existiendo, no quedó ninguno, ¿no? Sin embargo, en Zafiro, que Zafiro se llama esta banda de rock and roll, se llama Zafiro, y habla, cada uno de los protagonistas va dando su visión de las cosas, y siempre están tratando como de arrancar en una banda que está en realidad es una bandita a punto de arrancar. Es una bandita de mala muerte, ¿no? Pero que de alguna forma recrea el ambiente que podía haber, digamos, en el gueto del rock and roll, o acá en Montevideo estamos hablando. Y lo que decías vos de la dictadura, sin embargo, en la novela casi que no se ve, no hay presencia militar propiamente, salvo una vez que van al interior. Ahí hay algunas cositas muy lateralmente, hay un diálogo, pero de alguna manera hay una presencia que va pautando el desenlace de cada uno de esos protagonistas, ¿no? Que van siendo como acorralados por una presencia que es la dictadura, aunque no se hable de ella. Pero yo ahí lo veía más que la dictadura, también está la historia de siempre, digamos, del grupo rockero, y no hablo ya de Uruguay, sino de Estados Unidos, el grupo rockero que empieza con mucha polenta o triunfa y, digamos, pierde, digamos, la rebeldía, o fracasa y son asimilados sus y se dedican a ser mayores, digamos, ¿no? O sea, la adultez, entonces viene a sentar cabeza y todos terminan, uno vendiendo... Sí, en este caso tenemos, por ejemplo, que el Pescadilla termina trabajando para narcóticos. La policía, sí. Claro. Cosa que ha pasado con varios integrantes de la izquierda o del rock o del canto, ¿no? Pero sí, de alguna manera esos desenlaces van pasando, ¿no? Un detalle también es que Zafiro también habla mucho también del tema del rock y no habla tanto del canto popular que podía ser... Es que en ese momento no había. O sea que estamos hablando del 75, o sea, del 79. Sí, claro. Y pensemos que en los capítulos hay un momento en el cual sí empieza a hablar de canto popular, nombra claramente, hay un diálogo con Mateo y que se le plantea que viene otra cosa, pero por ejemplo, integrantes de lo que podía ser el fenómeno del rock o de la música progresiva de los años 70, después integraron lo que fue el fenómeno del canto popular, ¿no? Claramente Darnos Jans. Darnos Jans, las primeras actuaciones son dentro de espectáculos de rock and roll, ¿no? En los Desenchufazos, por ejemplo, recuerdo claramente la presencia de Darnos Jans,
cantando la milonga para Manuel Flores, ¿no? El texto de Borges, y formaba parte de todo ese movimiento que se llamaba genéricamente rock and roll, pero ¿qué tenía que ver con el rock and roll? Totem, por ejemplo, que usaba guitarras eléctricas. Era una cosa más de una visión del mundo, y una cosa que tenía que ver con una cierta imaginería que venía de los Beatles, que venía del hipismo y de otros montón de cosas. Bueno, ¿no? por eso te quiero decir que en los 70 es digamos, ya pasó el sueño terminó, John Lennon diciendo lo de 60 ya terminó, es hora de crecer, no sé qué, no sé cuánto, y en Zafiro lo que pasa, aparecen jóvenes con mucha polenta y también se van como asimilando, digamos, al sistema, digamos. Sí, en realidad los personajes de Zafiro, el único que se asimiló al sistema es claramente Pescadilla. Sí. El resto tomaron como otras cosas, ¿no? Hay un personaje que a mí me impresionó, que por ejemplo se va, pero no está dentro de Zafiro, mismo que se va para Brasil, se va a la selva y empieza a... Santos. Santos, sí, está obvio, sí, eso, ¿no? Sí. Para mí era Agamenón ese el Santos. No, nada que ver. Bueno, Santos se va y me impresionó porque ese personaje, en plan muy filosófico, se va y empezó a desaprender. Fue a una selva a Brasil, exactamente. Después, o sea, se iba a ir a España. Esos caminos místicos... Y se plantea que a nivel filosófico, a nivel cultural, puede ser una cosa interesante, ¿no? Desaprender, volver a desaprender. Pero en este caso era terrible porque la persona ya escribía mal, no sabía escribir y no se sabía comunicar. O sea, iba perdiendo Exactamente. Se iba desactivando. Y se iba perdiendo en la selva, digamos, las pocas. Sí. ¿Y eso está basado en algo real? Sí. Muchas de las cosas de Zafiro tienen que ver con personajes reales. Algunos son pastiches de personas o de personajes o cosas que de repente de una persona saco 3 personajes o al revés. O sea, hay toda una mezcolanza de cosas. Pero estás vos divinas. también ahí, Claro. estás vos porque se conocen algunas pequeñas cositas, por ejemplo. Sí, y hay parodias, ¿no? Y hay... Lo de Janis Joplin, ¿no? Que le gusta el otro Eduardo, eso es un chiste que hiciste vos dibujando, ¿no? O sea, I Love Maca filmado Janis. Sí, pero esos son todos juegos, o pequeñas guiñadas o trampas que vos haces para embaucar o para... Pero en realidad yo te diría que no hay ningún personaje, excepto los personajes reales, con nombre y apellido, como Marosa, que aparece fugazmente, o Mateo más claramente. El resto son ficción. Que algunas de las cosas me pasaron a mí, o le pasaron a amigos míos, o conocidos míos, o que me enteré, o que alguien me contó, pero que están como elaboradas o reformuladas. Incluso el diálogo con Mateo es un diálogo que es inventado. Bueno, parece casi textual, parece, ¿no? Totalmente inventado. ¿Pero es inventado o no te lo contaron en algún momento? No, eso es totalmente inventado. No. Bueno, también es del tiempo y bueno, de alguna forma estamos hablando de una novela que fue editada en el 89, pero que estaba tratando de recrear el tiempo entre el 75 y el 80 y que ahora es reeditada en un nuevo salto en el 2011. De este tiempo y de estos impactos vamos a hablar con Maca, vamos a continuar hablando sobre esta novela llamada Zafiro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Maca, con Gustavo Wojciechowski, en torno a esta novela, Zafiro, yo solo quería ser el cantante de una banda de rock and roll. Es una novela reeditada ahora en el 2011, una novela que fue editada en su momento en el 89. Yo te decía, el tema del tiempo, al principio como que quedó, en realidad que hay como una intención poética de recrear una época que en el 89 ya no existía, obviamente. No, claro. No, era en el 89 existía otro fenómeno de rock and roll bien distinto al rock and roll de los 70, ¿no? El rock and roll de mediados de los 80 a finales es el rock and roll de los traidores, los estómagos y los tontos. Los tontos y todos esos grupos que surgieron un montón, digamos, toda una explosión
post dictadura, ¿no? Y decime, que vienen de una cosa, de un nudo más generalmente y sobre todo un nudo más bien punk, ¿no? Y el rock de los 70 tiene una cosa más de corte más hippie, ¿no? Claro. Sí. Esquemáticamente, ¿no? Sí. No, pero digo, eso esquemáticamente con el tema de lo que pensaban, del pensamiento, de la filosofía, en ese sentido también, no solo la música. Musicalmente, ¿no? También, y musicalmente, ¿no? Digo, los estómagos o los traidores venían de una escuela punk, ¿no? Musicalmente, ¿no? Decime, Maca, y cuando editaste o se publicó en el 89 Zafiro, tuvo muy buenas críticas que obviamente acompañan la contratapa, pero ¿cuál fue? ¿Hubo algún...? Bueno, no digo impacto porque digo capaz que es una palabra muy exagerada, pero digo, hubo... Dentro de lo que... A ver, estamos hablando de eso fue editado por Ediciones de Uno. Ediciones de Uno tenía un circuito de distribución con suscriptores. Yo no me acuerdo si eso salió para suscriptores o no. Normalmente se te daban 500, 600 ejemplares. Y esa novela estuvo agotada más o menos rápidamente. Yo qué sé. Y tuvo su circuito. Yo qué sé, a los 2 años no había ejemplares. Te pregunto esto porque tiene que ver también con el salto en el tiempo. En el 2011, ahora me da la impresión que ha salido en prensa, por lo menos he leído algunas reseñas, y como que es otra posibilidad que se le da a esta novela, que no sé si por eso te preguntaba si había tenido muy buena acogida, si había tenido mucha repercusión. Vos, por ejemplo, en concreto, continuaste escribiendo novelas. No, esta es mi primer y última novela. ¿Y eso por qué? Y porque se ve que no tenía muchas otras necesidades de escribir una novela. Yo nunca me propongo escribir determinada cosa, me sale. Algunas sí son un poquito, a veces responden a un determinado programa, una vez que, por ejemplo, tipografía Pongas y Polacos, una vez que se empezó a escribir, yo definí un programa que cada poema tenía que ver con una letra, pero normalmente se ve que lo mío no es la narrativa. Escribí esta novela, pero no creo que vuelva a escribir otra novela. Te preguntaba porque vos en un momento me contaste una vez, creo que fue el libro el de Contumacias, el Testículos. Testículos y Contumacias. Ese. Que vos lo sacaste, como dijiste, puse todo acá y como que después como que te callaste la boca o algo así. Sí, bueno, yo después de Testículos y Contumacias pasé 12, 13 años sin escribir. Me propuse no escribir. Porque pensaba que no tenía mucho que decir. No por la repercusión, que sea poca, mucha o nada, o escasa en el medio cultural o culturoso uruguayo. Vamos a entendernos. La literatura no es redituable o no me resultó redituable, no del punto de vista económico, redituable del punto de vista vivencial. Entonces por eso mismo dije, ¿qué pasa si dejo de escribir por 10 años? No pasa nada. Entonces ese fue un poco lo que pasó, pero no porque tenga mucha poca o nula repercusión. En realidad eso es totalmente circunstancial y que pasan por otros carriles. No me preocupa demasiado. No, me refiero porque en aquel entonces, fines de los años 80, había una gran brecha, un gran choque, digamos, a nivel cultural, en cuanto a que había una cuestión media alternativa y había otra cuestión más canónica, si se quiere, o algo así. Había todo un discurso como diciendo que esta es la literatura y lo otro no, o algo así, o casi que no. Hubo un cierto, ese fenómeno del rock o ese fenómeno de postdictadura, de alguna manera trataban de imponer un nuevo lenguaje, una nueva visión del mundo, de la realidad, de la literatura o de no sé qué, y a la vez intentaban ocupar lugares de poder dentro de medios de prensa, de escenarios, cosas y demás,
que de alguna manera han sido incorporados esas personas, esos artistas, esos periodistas, a ese circuito, ¿no? Todo lo que fue con las revistas alternativas, Suicidio Colectivo, Gas y sí, lo dejaban gotos. Claro. No, pero ¿entendés? Digo, lo dejamos para acá, pero digo, en realidad la idea era preguntarte si primero había tenido mucha repercusión, si esto, el escribir una novela, la última, y después escribir algo y pasarte 10 años sin escribir, un poco tenía que ver, porque creo que un día me comentaste, yo voy a escribir esto a ver qué impacto tiene, y no tuvo, como que tuvo muy poco impacto, digamos, M, Testículos, con todo ¿no? Que era una especie de experimento, que había cosas muy, pero muy interesantes. M, Testículos y Contumacia es un libro experimental, totalmente, pero esa ubicación en un lugar medio limítrofe es más o menos casi todos mis libros son un poco así, ¿no? Pero digo, esa línea tuya siguió ahora, y digamos, y bueno, con Yagurú, y sigue con poemas en una caja, la caja roja famosa, cosas así, y pero daría la impresión que en este momento tiene mayor repercusión o mayor aceptación, o una cosa que pasa en Uruguay, que uno puede estar en el límite e insiste durante 10, 20 años, hasta que al final dicen, bueno, algo tiene que decir. Sí, pero, vamos a ver qué dice. Pero es como todo, digamos, con Ediciones de Uno, en los inicios de Ediciones de Uno, con Agamenón, por ejemplo, formamos parte del fenómeno del canto popular, y de repente en un fin de semana recitamos en 4 o 5 lados, o 6 lados, o más lados, en tal cooperativa de vivienda, editamos. O sea, ¿no ves una más repercusión ahora que antes, en ese sentido? Es relativo eso. Por ejemplo, nuestro primer libro se editaron 300 ejemplares y se agotó en una semana o 2 semanas, porque estábamos permanentemente haciendo recitales. Claro, pues, ¿cuántos comentarios de prensa hubo? Uno, claro. Que fue una pastillita en la semana mínima. Pero bueno, que la repercusión que es la prensa, no. O el aparato cultural, porque digo, sobre todo los poetas a veces se plantean, no tanto lectores. Es como todo. En un momento yo trabajé para Llovea como asesor. Y entonces vos decías, los libros más vendidos de la semana. Pamplinas, los libros más vendidos en una librería. Yo editaba 1500 ejemplares y los vendía en un mes. Ningún libro, por más bestseller que sea de la literatura uruguaya, vende esa cantidad en el Uruguay. Entonces, hay como una cosa que el circuito establecido que es, y bueno, que te comente Brecha, El País Cultural, La Diaria, que te da búsqueda. Bueno, si es un libro de poesía, ni piense que búsqueda te va a comentar, ¿no? Claro. Anda a buscarlo, un libro de poesía. Sí. Entonces, la repercusión es todo tan relativo. No, pero digo, bueno, a ver, para terminar esta entrevista, pero Zafiro es una novela que ahora ha sido reeditada por un sello que no es tuyo y que te lo pidieron, digamos, ¿no? O sea, que hay una inversión de alguien que dijo, bueno, quiero rescatarla, ¿no? Entonces eso quizás de alguna forma también es... Claro, pero es un sello editorial que se ha dedicado a relanzar novelas o libros de cuentos que se habían editado hace un tiempo, ¿no? Sí, está dentro de una serie. Gandolfo, Poleri, digo, hay una serie de varios que Vestuario se ha dedicado no solo a alargar primeras ediciones de libros, sino también